Juan capítulo 19, versículos 14 y 15. Leemos todos unánimes juntos. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Padre celestial, háblanos a través de tu palabra. Obra con poder, Señor. Traspasa nuestro ser. Ayúdanos a comprender, a entender, Señor. Ábrenos las escrituras. Las ponemos delante de ti, porque de ti viene, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Invitándolos para que vengan el día jueves, 6 de la tarde, 6:30. Mire, ese tiempo está espectacular. Estamos entrando de la ley y el evangelio, de la ley y el evangelio, a quién trajo la ley y quién trajo el evangelio. ¿Quiere conocer la verdad? Venga el jueves. Fíjense que aquí este texto nos está hablando en el versículo 14 de un tiempo muy especial. Y todo lo que está relacionado con la captura, con la crucifixión, con el sacrificio del Señor Jesucristo, está rodeado de una fiesta muy importante, y para nosotros también es importante y trascendental. Y esta es la fiesta de la Pascua, ¿sí? Yo había hablado hace como 1 año y medio acerca de la Pascua, pero es que es tan importante que la iglesia entendamos todos. ¿Cuál es el propósito de la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? ¿Para qué es la Pascua? ¿Quién rinde esta fiesta? ¿Y por qué son todas estas cosas? Es muy importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra, para que no vengan vientos de doctrinas, vienen vientos de doctrinas, y entonces esos vientos de doctrinas nos quitan el camino, nos desvían del camino de la salvación, por decirlo así. Entonces, pongamos mucha atención a esta prédica. Por favor, no se me duerma. Yo sé que algunos de ustedes trabajaron anoche o ayer, entonces, pero ponga mucha atención porque esto es demasiado importante. Entonces estamos viendo que todo se realiza alrededor de la Pascua. ¿Y qué tiene que ver la Pascua? Miremos un momentico Mateo capítulo 26, versículo 2. El Señor Jesucristo está anunciando ¿qué? Su muerte. 26:2 dice así. Mientras lo busca, yo tomo agua. Yo no sé por qué cuando ensayo las canciones aquí me salen bien, y ahorita que vengo a cantar ya no pude. Dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué? La Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Fíjense que la Pascua y la muerte de Jesucristo están ligadas. ¿Y le está hablando quién? Jesús mismo. Vamos a Lucas 22, porque Lucas 22 también está hablándonos acerca de este tiempo. Me gusta Lucas porque ha añadido algo que no está en Mateo. Y miremos Lucas 22:14. Dice así, Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Sí me está siguiendo el hilo con la palabra? Tremendo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y aquí están sucediendo 3 cosas. Él está hablando acerca de la mesa,
la cena que está tomando con ellos. Nos va a hablar acerca de la mesa y la cena que nosotros vamos a tomar hoy. Y también nos está hablando acerca de la mesa y todos aquellos que la tomemos con Él. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y la verdad, la verdadera cena nosotros la vamos a tomar es allá, en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Dice el Señor, que lo hagan en memoria de mí. ¿Me hago entender? Hay un propósito y hay un sentido. Ponga mucha atención porque muchos nos desviamos de la palabra por no entender a veces, ¿no? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Hacer esto en cómo? En memoria de mí. Importantísimo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bien interesante. Y este texto que acabamos de leer básicamente está igual en el libro de Mateo. La única palabra que le añaden aquí a Lucas es haced esto en memoria de mí. De resto, casi todo está igual. Vamos nuevamente. No, porque quiero ir rápido porque tengo mucho que decir. Entonces, ¿qué es la Pascua? Ustedes me imagino que ya saben de dónde viene la Pascua. En Estados Unidos habíamos dicho que allá la Pascua es huevitos de color, un conejo, un bunny, ¿sí? No sé si lo han visto en internet. Escriban Pascua en Estados Unidos y salen huevos de colores y los esconden y para ellos es la Pascua. Eso no tiene nada que ver con la Pascua. La Pascua, vamos a entender qué es la Pascua. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 18. Ezequiel 45, 18. Es muy importante que usted tome nota y que cuando llegue a su casa o cuando haga su devocional, revise, ¿no? Revise que lo que se le predique aquí sea la verdad. Dice Ezequiel 45, 18. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto. Purificarás el santuario. Resulta y acontece que todas las cosas en el Antiguo Testamento tenían que purificarse ¿con qué? Con sangre. No se me vaya a ir de ahí. Dice Hebreos 9:22. Por favor anote las citas para que no nos perdamos. Hebreos 9:22 dice así. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Según qué? La ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es muy importante porque todas las cosas, todos los ritos de la ley, todo lo que hacía el sacerdote, inclusive con los implementos, aquí vamos a leer una parte nomás, pero todo era purificado ¿qué? Con sangre. La sangre es necesaria. Dice ahí, versículo 19, y el sacerdote tomará la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes es la entrada de la casa, y sobre los 4 ángulos de descanso del altar, ahí está hablando acerca del tabernáculo, y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Usted entiende que es el tabernáculo, ¿no? Es aquel lugar que Dios le dijo a Moisés que erigiera, que construyera, y le dio todas las especificaciones, y en él estaba la presencia del Señor en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Exacto,
que solamente un día al año, una vez al año, el sacerdote podía entrar a hacer expiación por medio de la sangre por los pecados de todo el pueblo, incluyendo los del mismo. Versículo 20. Y así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis ¿qué? Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Bueno, nosotros tenemos que entender qué significa, ya vamos a entender qué es la Pascua, pero tenemos que entender por qué pan sin levadura. Y el Señor nos explica en Mateo 16, vamos a Mateo 16 rapidito, ¿por qué? ¿Qué significa el pan sin levadura? Pues el pan representa la harina, el pan representa la palabra de Dios, ¿correcto? Y mire como dice en Lucas, dije Lucas, que Mateo 16, ¿no? Mateo 16. Es que aquí con el micrófono, entonces, y esta Biblia mía está bien viejita, entonces se pegan las hojas. Mateo 16, 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que les había dicho esto porque no habían traído pan. Y empezaron a echarse vainas entre ellos. Pero entonces el Señor, cuando los escucha, en el versículo 11, les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esa levadura, dice que un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. La masa es la palabra de Dios, la harina, el pan. ¿Y qué hace un poquito de levadura? Un poquitín de una doctrina errada. Es decir, si ustedes están escuchando la palabra de Dios no adulterada y viene un viento de doctrina y le dice algo diferente y usted crea eso, eso le va a cambiar su pensamiento y hasta usted va a dejar de ir a esa iglesia o va a abandonar el lugar donde usted se está congregando porque va a decir, es que aquí me están diciendo mentiras. ¿Y todo por qué? Porque no ha cuidado usted de usted mismo. Me explico, usted es responsable de mantener la fe. Usted es responsable de escudriñar las escrituras. Y el día que usted diga, no, es que don Alejandro nos dijo, es que mi pastor dijo, usted está errando. Porque usted tiene que ir a la escritura y corroborar que lo que su pastor le habla, o lo que hable yo, o lo que hable mi esposa, o lo que hable cualquier servidor, o enseñe en los grupos, sea la verdad. ¿Me explico? Y la persona que le predique un evangelio diferente a usted, se está haciendo maldito. Eso es lo que dice la escritura. Cualquiera que predique un evangelio diferente, sea ¿qué? Anatema. Entonces, fíjense, estábamos en el versículo 22. Entonces, ¿la levadura qué es? Comerán pan sin levadura. 22. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día uno de los días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Bueno, entonces, ¿qué era lo que tenían que ofrecer? Animales sin defecto. Saltémonos a Éxodo capítulo 12 para entender muy bien qué es la Pascua. Yo voy a leer rápido y voy a ir contando rápido para que el tiempo nos alcance. Éxodo capítulo 12. Es que tenemos un lío grandísimo. Y hoy que estamos nosotros tomando la cena, que vamos a tomar la cena,
De verdad que me angustia mucho cuando las personas no hemos entendido para quién es la cena. La religión le ha hecho un daño muy grande al Evangelio, porque muchas iglesias predican que para usted poder tomar la cena, tiene que acercarse sin pecado, sin mancha, santo, perfecto y limpio. Imagínese eso. ¿Saben qué? Si eso fuera así, vámonos todos. Vámonos todos. Vámonos todos de verdad. Porque el propósito de la sangre es limpiarlo. Y si usted piensa que usted por sus propias fuerzas, ¿sí me hago entender? Mire ese antievangelio. Si usted piensa que por sus propias fuerzas usted puede ser santo, pues déjeme decirle que por demás murió Cristo. No lo necesitaríamos. Hoy vamos a escudriñar basados en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? ¿Quiénes deben tomar la cena? Digo, deben tomar la cena. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y aquí también van a salir cositas que les voy a ir contando mientras vamos enseñando. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, y un cordero por familia. ¿Quiénes tenían que tomar el cordero? Cada familia. Yo quiero que usted escudriñe, a ver si en algún texto de todo esto que vamos a leer, sale la palabra pecado o condenación. O no pueden, o no deben. Por favor. Dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿El animal será qué? Sin defecto, sin mancha. No es el de la patica partida, el de la orejita caída, el de la cicatriz, el del ojito tuerto. No, era un animal sin defecto y el día 10 se le llevaba al sacerdote y el sacerdote se quedaba con el animalito ¿cuántos días? 4 días para ver si se moría, si estaba bien. Mejor dicho, lo revisaba que fuera sin defecto. Macho, cabrío. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y dice así, mire, esto es muy importante, agárrese de ahí que desde ya empezamos a ver cosas importantes. Y lo inmolará. ¿Qué es inmolar? Sacrificar, expiar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué representan las 2 tardes? El sábado en la tarde y domingo en la tarde. Entonces, 2 días. ¿De qué está hablando todo este texto? Dios está haciendo la preparación para sacar el pueblo de Israel de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Sábado, domingo. No dice domingo, la Biblia dice el primer día de la semana. Ojo con esto. Por favor, tenga en cuenta eso. Entre las 2 tardes, las diferentes iglesias se tiran piedras. No, que es el sábado, no, que es el domingo. Aquí no dice ni sábado ni domingo, dice entre las 2 tardes. Sigamos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Ya saben ustedes qué es pan sin levadura.
Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua, ni cocida en agua, perdón, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cordero hay que comérselo, hay que tragárselo, ¿qué? Todo. Ay, es que el pastor siempre nos regaña. Lo siento mucho, pero el cordero representa toda la palabra de Dios. Ay, no, me salto esto porque la gente se va de la iglesia. Qué pena con ustedes. Yo sé que esto a mucha gente les raya, pero si nosotros como siervos no hablamos la palabra de verdad, entonces estaríamos predicando un evangelio diferente. Perdón que lo diga, ¿no? Y entonces, 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y miren cómo van a salir ellos. Miren cómo los va a preparar el Señor. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, es decir, con esos faldones amarrados aquí, se hacían como un pañal, ¿sí? Que era cuando ellos trabajaban la tierra, porque ellos eran agricultores. Imagínense, y llovía, y echaban agua, y rociaban, y claro, esos faldones se le volvían como unos traperos pesados. Entonces, ¿qué hacían ellos? O sea, se los cogían de abajo y se hacían como un pañal, y claro, ya podían hasta correr. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ceñidos los lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Sí me hago entender? Listos, aquí la presa en la mano y el trasteo encima, y listos ¿para qué? Para que el Señor les diera la orden para salir de Egipto a la libertad. Ahí estaban, cada uno en su familia, todos listos. ¿Qué más les dice el Señor? Es la Pascua de Jehová. ¿Qué es la Pascua? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Repito, de la muerte a la vida. De la oscuridad a la luz admirable. Y ustedes saben qué representa eso. La muerte del Señor Jesucristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted está pasando de las tinieblas a la luz. Es decir, Jesús es la Pascua. Así de sencillo. Sigamos leyendo. Les estoy adelantando porque después se me olvida. Pues yo pasaré aquella noche por la casa de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y ojo, y la sangre os será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Ojo, ¿qué sangre? Pues ellos toman la sangre de ese cordero que inmolaron, la untan en unos hisopos y untan los postes y los dinteles. Y ojo, ¿qué dice el Señor? Toda la familia adentro. ¿Quién entraba? El que había creído. ¿Usted creyó? Usted se mete en su casa y está confiado que el ángel va a pasar de largo. ¿Sí me hago entender? Todo aquel que entre y cree en esa sangre, ¿será qué? Salvo. ¿Estamos entendiendo el propósito? Aquí no dice los que hayan cometido pocos pecados, muchos pecados, nada de los santos no. Todas las familias. Por favor. Entonces, ¿ya qué versículo? No están conectados. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Mire lo que dice. 7 días comeréis, ¿qué? Panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, dice, vuestros ejércitos, vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis ¿qué? Mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y Moisés hace conforme a esto y les dicen, tomen la sangre, úntenla con un lebrillo, unten los postes, unten los dinteles y cada uno tal como el Señor lo mandó. Listos en sus casas, los zapatos puestos y cuando yo dé la orden, vamos a salir. Y ellos salieron y dice que despojaron aún a los egipcios de todas sus riquezas. Tremendo. Cada familia. Comieron. Saltémonos todo esto. No, leamos el 21. ¿Ustedes tienen afán? No. Y Moisés, versículo 21, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Eso fue sábado. ¿Y hasta cuándo van a salir? ¿Está entendiendo la diferencia de lo que representa en la ley el sábado? El sábado representa oscuridad. ¿Representa qué? Muerte, representa esclavitud. ¿Y el día domingo? ¿Por qué el día domingo tan importante para nosotros? Porque el día domingo decimos nosotros que es el día del Señor. Cuando Él ya nos rescató, cuando Él ya nos sacó de la esclavitud, de la oscuridad donde habitábamos. ¿Sí me hago entender? No sé si me estoy dando a entender. Ojalá que sí, Señor, obra con poder. Y entonces, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. No se salvó, ni los ratones se salvaron, ninguno. Y todo aquel, ojo, todo aquel que creyó en esa sangre fue salvo. ¡Qué maravilla! Bendito sea el nombre del Señor. Y se levantó aquella noche Faraón, mire lo que está diciendo, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, mire, voy a parar ahí, 8 veces, 9 veces fue Moisés a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. ¿Para qué quería sacar Dios al pueblo de Israel de la esclavitud? Para que le rindan culto en el desierto. ¿Y sabe qué? Endurecía más el corazón ¿de quién? De Faraón. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. ¿Y qué? Id, servid a Jehová como habéis dicho. Vayan, ríndanle culto a su Dios. ¿Eso era lo que quería? Y el pueblo salió. Y ellos llegaron al desierto. Y el plan de Dios, ¿cuál era? Que rindieran culto al Señor, que le sirvieran, que le adoraran. ¿Y qué hizo el pueblo? Ya saben ustedes. Terminó recogiendo los zarcillos, el oro y haciéndose un ¿qué? Un animal tremendo. Entonces nosotros hasta este momento hemos entendido el propósito. Si nosotros vamos a tomar la cena del Señor, necesitamos discernir. Discernir es entender el propósito.
por el cual nosotros tomamos la cena del Señor. Y ya ustedes saben cuál es el propósito. ¿Por qué celebramos la Pascua? Porque Cristo representa este Cordero. El Cordero, Juan el Bautista, cuando lo ve caminando, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros tomamos la cena en memoria de eso. Vamos a ir más adelante porque esto es muy importante. Creo que lo que viene es más importante. Hasta ahora entendemos el propósito. Eso es como, entender el propósito es como usted llegar, ir a una panadería y comprarse un pastel grandísimo. Comprar velas, ¿cierto? Y llegó usted a la casa y le dicen a usted, ¿y eso para qué? Nadie está cumpliendo años. Dice, no, yo lo compré. O sea, no hay un propósito, ¿sí me hago entender? Decirle a una persona, oiga, usted no puede tomar la cena del Señor porque usted es un vil pecador. ¿Sabe qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si usted se alista, coge la toalla, coge el champú, coge el jabón, se pone sus chanclas y se va para el baño a ducharse y llega y de repente alguien se para y le dice, la única forma en que usted puede bañarse es si está limpio. ¿Sí me está copiando? Si usted no está limpio, no se puede bañar. Estamos mal. Perdone que se los diga, pero la Biblia nos está enseñando eso. Mire lo que está sucediendo alrededor de la cena del Señor. Vamos rápidamente, hagámoslo con Mateo capítulo 26. Mire lo que sucede en la cena del Señor. En esta última cena, que están celebrando también, ¿qué? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Mateo capítulo 26, versículo 17. Yo espero que usted hoy, aquí venimos a aprender. Dice el versículo 17. ¿Lo tiene, por favor? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que comas, qué? La Pascua. Y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Se da cuenta que esa cena es qué? La Pascua. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y adivinen cuál es el tema que tienen y que están tratando en la mesa. Miren el tema. Dice el versículo 21. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ah, caray. Porque es que estamos leyendo solo el texto cuando toma el pan y toma el vino, pero no leemos lo antes y lo después. Y las dos conversaciones, antes y después, están hablando de lo mismo. De que todos nosotros somos una mano de imperfectos pecadores. Eso es lo que nos está mostrando. Dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mire, y mientras comían, entiende que todo esto va sucediendo en la mesa, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entiende que toda la Biblia nos está enseñando
que Él es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Juan 1, 1. ¿Verdad? En el principio, es que yo no sé por qué me olvida. En el principio, bueno, lo voy a leer aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Alguien tiene otra versión diferente que diga palabra? Y la palabra era Dios. ¿Y qué dice el 14? Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces la palabra es ¿qué? Dios. Jesús es la palabra. Y la palabra también es ¿qué? Ya lo vimos ahorita. La palabra es la harina, la masa no adulterada. Me perdí. El pan sin levadura. Gracias. Estábamos en Mateo 26, 22. ¿No? 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces el pan, ¿qué representa? El cuerpo. ¿Y qué representa el cuerpo? Pues ahí no lo dice, no lo dice. ¿Pero por qué no lo dice? Miremos rápidamente Levíticos 17:11. ¿Por qué no lo dice? Levíticos 17, ¿sí me están escuchando? 11. ¿Por qué no lo dice? Porque, leámoslo más bien, dice, porque la vida de la carne está ¿en qué? En la sangre. Vuelvo y lo leo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿para qué la sangre? ¿Para qué la carne? La vida, escucha esto, la vida de la carne está ¿en qué? En la sangre. Ojo, ahorita vamos a definir bien eso. ¿Cómo dice Nueva Traducción Viviente? Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. ¿Entiende por qué Cristo muere en la cruz por usted y por mí? Esa versión está bien interesante. Versículo, Nueva Traducción Viviente. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes estaban ahí? Los 12 y Jesús. Y Judas también. ¿Sabía Dios que Judas lo iba a entregar? Claro que sí. ¿Le rehusó la cena? No, Señor. ¿Sí me hago entender? No, peor. Ya vamos a leer. Si eso fuera así, tendríamos que irnos todos de acá. De aquí me bajo y me voy. De verdad, porque ninguno somos dignos de acercarnos a Él. En Apocalipsis dice, y no sea yo ninguno digno. Mentira de toda mentira. No, que es que tiene que discernir. Claro que tengo que discernir. Si yo creo que Cristo me limpia con su sangre, pues la tomo. Eso es lo que tengo que discernir. Pare de contar. ¿Que soy pecador? Claro que sí. ¿Voy a pecar hasta el último día? Claro que sí. Porque no ve que la carne es corrupta. Se entierra, dice la Biblia, se entierra cuerpo carnal y resucita cuerpo espiritual. Así de sencillo. Sigamos. Es que me estoy desviando.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Miremos rápidamente. Lo vamos a leer. Podemos leerlo como en 4 partes, pero vamos a leer solo 2. Vamos a Hebreos, capítulo 8. Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Versículo 12 dice, porque seré, ¿alguien tiene otra versión que me la tenga ahí a la mano? Pero espere, yo leo esta. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. El 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, es decir, perdonaré su pecado y su maldad y nunca más me acordaré de ellos. Ese es el nuevo pacto. ¿Usted tiene pecados? Apele a la sangre de Cristo, reciba la sangre de Cristo y mire, es lo que dice la Escritura. Y dice el mismo Señor Jesucristo. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Y aquí hay algo muy interesante al final que mi esposa ya leyó. Dice, por favor escuche, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Es decir, el primer pacto que fue establecido en el monte Sinaí por el ángel de Jehová que le reveló la ley a Moisés, ya queda inactivo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Versículo 13 en esa versión. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Se queda uno sin palabras. Ese pacto ya caducó. Una vez venido Cristo, ya nosotros no estamos bajo la ley. Entonces fíjese, volvamos a Mateo 26. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Cuál es el propósito de derramar la sangre? Ahí lo está diciendo, para perdón, para remisión, para absolución, para indulto, aquí dice en Reina Valera, para remisión de los pecados. ¿Necesita la sangre? Claro que sí. 29, y dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí recuerdan lo que dijimos? La bebió, la tomó con sus discípulos, la tomaremos hoy con gozo y la volveremos a tomar cuando nosotros, todos los que hemos creído, estemos delante de Él en el reino de los cielos. Y aquí está la otra parte que yo quería comentarles, dice el versículo 30. Estábamos mirando a Judas, ¿no? El tema de la conversación es quién lo va a entregar. Dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. En esa versión que dice, ¿qué significa escandalizaréis de mí? Por favor, véanlo con voz de trompeta. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Heriré al pastor y las ovejas
se dispersarán. Dice ahí nuevamente esta versión. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Ja, 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 ja. De verdad. Y fíjese lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero mire que el versículo 35 es más tremendo. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos. Mira el contexto de esa Santa Cena. El uno lo va a entregar y el resto lo va a ¿qué? Pregunto, ¿el Señor le negó la cena a alguno? Pregunto, nuevamente, ¿el Señor le negó la cena? Pecadores malvados. Pues nosotros estamos en la misma condición. Somos seres imperfectos. Por eso el Señor cuando dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo, ¿quién? Yo, Él es el que nos va a limpiar, Él es el que nos va a restaurar, Él es el que va a perdonar todos nuestros pecados. Necesitamos apelar a la sangre de Cristo. Necesitamos entender el propósito por el cual Él dio su sangre. Dice ahí claramente, para remisión de pecados. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues usted se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado. Señor, soy un pecador, un malvado, no merezco. Sigue, ven aquí. Voy a morir por ti en la cruz. ¿Quién merecía morir? Cada uno de nosotros. ¿O no hemos cometido pecados? ¿O no hemos fallado? ¿O no hemos mentido? Sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Esos somos nosotros, mentirosos. Santos, ni aún uno. ¿Quién merece? Ninguno se halló digno, dice la palabra del Señor. Es por eso que estamos nosotros hoy aquí reunidos. Voy a leer por último, nuevamente el nuevo pacto en Hebreos. Vamos a Hebreos. No sé si quedó algo por ahí volando. Hebreos capítulo 10. Ponga mucha atención, tome su Biblia y anote esta cita y léala en su casa, medite en ella. Y vamos a leer Hebreos 10, del versículo 10. Hebreos 10, 10. Fácil. Hebreos 10, 10. Dice, en esta voluntad somos santificados. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? Ahí nos está diciendo, en esta voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Entiende que usted es santificado en el momento? Es que suceden tantas cosas en un segundo. ¿Usted cree? Recibe el Espíritu Santo, es santificado, es lleno, es sellado, pasa de la oscuridad a la libertad. Tantas cosas que suceden en ese momento. Por eso es necesario que usted reciba a Cristo en su corazón, en su vida, que Él sea su Señor. E inmediatamente va a ocurrir todo esto. Eso debe ser de una manera que genuina. Lo vamos a leer ahorita. Y vamos a entender qué significa discernimiento. Porque está escrito. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entiende que todos esos sacrificios
Todos esos corderos, toda esa sangre en el Antiguo Testamento que se regó, nunca pudo quitar el pecado. Y dice, pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Entiende que él estaba esperando algo? ¿Se acuerda que hace 15 días hablamos de eso? Cuando el Señor viene y pone sus pies sobre la tierra y cientos de miles y millones de soldados preparados, listos para luchar en contra del Señor, son aplastados y muertos. Y descendieron las aves de rapiña del cielo y comieron todas sus carnes. Todo eso está en el Apocalipsis. Está esperando ese momento. Dice ahí, pero Cristo habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio, una vez y para siempre, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Tremendo. Dice 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, por la sangre, usted es santificado por la sangre, No rechace la sangre, no la rechace. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que si usted rechaza la sangre, está tomando por inmunda la sangre de Cristo y usted mismo lo está crucificando y lo está llevando al madero. Ya vamos a leerlo. De ahí en adelante, ya lo di esto, 14. Ya el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua, mire quién da testimonio de esto. El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ya no están en tablas de piedra, y en sus mentes, ¿qué? Las escribiré. Ahora usted le sirve al Señor por amor, porque usted quiere, usted cumple, porque está en usted servir, amar a Dios, no porque esté escrita en un acta de decretos que fue quitada en la cruz. ¿Se acuerdan de eso? El acta de decretos contraria fue quitada en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos entrar plenamente delante de la presencia del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Dice que Jesús entra como precursor. Quiere decir que Él fue el primero. Sigamos leyendo. Y añade, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 18. Y escuchen por favor esto. Pónganse de pie. Vamos a tomar la cena. Teniendo en cuenta esto, por favor, póngase de pie. ¿Ya lo tienen? Por favor. Esta es la respuesta. La vida de la carne está ¿en qué? En la sangre. Dice, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, leamos desde el 17 otra vez, y añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez y para siempre. Usted no tiene que pedir perdón 2 veces por el mismo pecado. Si usted se arrepintió una vez, ya es suficiente. Una vez y para siempre. Nosotros no hacemos morir a Cristo cada 8 días ni cada 3 días. No, una vez y para siempre. 19. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Fue traspasado y en ese momento se abrió el velo que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora cualquiera
que recibe al Señor, que apela a esta sangre, que cree en esto que vamos a hacer hoy, que estamos recordando, tiene acceso al lugar santísimo, delante de la presencia del Padre, dice, como si nunca hubiese pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo. ¿Quieren saber qué es discernimiento? Leámoslo todos a versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Entiende que es su Espíritu Santo en nosotros? Por favor, cuando a usted le digan, no, es que no, precisamente para eso es la sangre. Si usted rechaza la sangre, mire lo que dice versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. Hermano, no se deje meter los dedos a la boca. Si usted no está viendo en internet, no coma cuento, lea la Escritura. Precisamente para eso vino el Señor, a morir por nuestros pecados. Derramó su sangre para que usted y yo fuéramos limpios y nos presentáramos delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. ¿Entiende que es ese sacrificio en la cruz? Vamos a tomar la cena.